A lo largo del tiempo han existido varias historias, anécdotas, vivencias que han sido conocidas alrededor del país. No obstante, hay algunas que han marcado a toda la nación de una forma diferente. Una forma que está llena de dudas, sangre y dolor. Estas historias han sido conocidas por muchas personas, pero no todos se atreven a decir que son verídicas debido al miedo o a la falta de información. Acompáñanos a descubrir de qué se tratan estas teorías conspirativas mexicanas. Muy buenas noches tengan todos ustedes. En plenos tiempos de cuarentena vamos a tener nuestra sección, nuestro capítulo 8 de las teorías conspirativas mexicanas. Esperando que tengan un muy buen día, noche o donde sea el tiempo en el que nos estén escuchando. Vamos a comenzar con estas teorías para gusto, deleite de todos ustedes y pues sobre todo para entretenerlos en estos momentos de cuarentena. Y comenzaremos nada más y nada menos con una teoría conocida por muy pocas personas. Bueno, la teoría que aquí nos embarga es la teoría de la verdadera masonería. La masonería, ya saben, estos grupos de logias políticas y sociales, por así decirlo, que históricamente han estado insertas en la vida política de la historia de muchos países, sobre todo de países latinoamericanos, ya que la conformación de muchos países como países centroamericanos nace de logias masónicas. La independencia de México fue un producto también de la masonería en parte. Grandes figuras de la política mexicana histórica y contemporánea son y han sido parte de la masonería. Ya no es una leyenda, se sabe. Son grupos que desde hace un buen tiempo para acá han sido conocidos por muchas personas, han sido documentados en mucha historiografía seria y no seria. Por lo tanto, desmentir la existencia de la masonería es hoy en día un desatino, porque esta sí existe. Tal vez no como la tenemos imaginada, pero esta existe. Ahora bien, la teoría nos habla de una verdadera masonería. ¿Cuál es esta verdadera masonería? Lo que esta teoría básicamente nos plantea es que la masonería técnicamente es la que rige toda decisión política en este país. En realidad, todos estos políticos que nos encontramos haciendo debates en tiempo de elecciones, hablando sobre ciertas cosas, echándole tierra a otros, echándole tierra a unos, en realidad son parte de lo mismo. Simplemente tratan de mostrar una suerte de oposición para que se vea el país un tanto nivelado con sus propios contrapesos políticos. Sin embargo, lo que nos dice la teoría es que esto realmente es simplemente una quimera. Simplemente no existe, simplemente las estructuras políticas están gobernadas bajo una sola tutela y es la confrontación de unas partes las que nos hacen creer que en realidad estamos como estamos debido a problemas de esta naturaleza. Esta teoría pues obviamente recae en el principio de negación que hemos hablado en videos anteriores acerca de cómo de repente es más sencillo tratar de darle explicación a nuestra realidad con base en una teoría de genio maligno, por así decirlo, en lugar de ver que todo esto tiene una razón que recae en nosotros mismos. Pero bueno, la siguiente teoría se llama Cemex y esto no es con C, es con S. Y es que técnicamente esta teoría nos habla de un tema que es poco frecuente en México, los bancos de esperma. Ya saben, la CONASUPO del amor. Ya saben, estos residuos de chavos, ya sabes, la escuela de mecánicos, la vulcanizadora láctea, todo esto. Pues resulta que esta teoría habla de que los bancos de esperma en México son una cosa muy rara. De hecho son poco comunes y la cultura de la donación de esperma es una cosa también muy poco común en un país tan conservador como lo es México. Pero esta teoría nos dice una cosa. Nos dice que básicamente hay una especie de banco de esperma en el cual las altas élites del poder mexicano, tanto económico como político, han depositado muestras
que tienen guardadas en esos lugares, en un depósito secreto que no se sabe en dónde se encuentra. ¿Con qué fin? Con el fin de preservar de alguna forma su genética y que de repente toda la estructura política tenga al menos una descendencia, una suerte de una especie de monarquía moderna cuyos descendientes cosanguíneos estarán de generación en generación. Esto es bastante raro, pero bueno, sabemos que el nepotismo político es una cosa no rara en México. Tan solo en casos como la gobernatura del Estado de México, esa tierra sin Dios de la que yo vivo, de la que yo soy parte, por ejemplo, pues tiene ahorita un gobernador que parece un robot, pero su padre también llegó a ser gobernador años antes. Entonces el nepotismo no es raro. La idea de que las élites del poder traten de conservar su genética sea como sea es medio enferma, pero hoy en día no tenemos dudas de que la sociedad es medio enferma. Aquí la verdadera pregunta será si el presidente actual está usando esperma de caballo o esperma suyo. No lo sabemos. Pero bueno, dejando de un lado los temas lácteos, vamos a hablar de la siguiente teoría, que es la del incidente de la planta anaversa. Para eso tenemos que ir al estado de Veracruz, al 3 de mayo de 1991, en la ciudad de Córdoba. En la ciudad de Córdoba, Veracruz, obviamente, en donde en una fábrica más bien de pesticidas, ocurrió una explosión de motivos inciertos que desató una serie de problemáticas en toda la población aledaña, ya que se hablaba de que había agente naranja, habían diversos tipos de pesticidas nocivos para la salud, y esto perjudicó a la mayoría de la población, entre bomberos y vecinos de la zona. Esto produjo afectaciones como cáncer, como tejido, ya saben, desgastamiento de tejidos que los llevaría a problemas dermatológicos permanentes y demás asuntos de todo tipo correspondientes a la salud. Bueno, Anaversa, cuyo nombre es el de esta planta, incluso actualmente tiene una fundación de afectados, o sea, para ayudar a los afectados por el incidente de Anaversa. Ha reportado que hay incluso daño hereditario, que estas personas han tenido hijos que han sufrido de afectaciones por lo mismo, desde deformaciones hasta incluso nacimientos no logrados, un poco como lo que sucedió en Vietnam con el agente naranja. En muchos casos se ha hablado referente a este tema, que fue algo que de alguna manera fue premeditado, con una intención incierta, con la intención de llegar a probar armas químicas en México. Incluso se dice que este asunto era coordinado por parte del CISEN, un tanto para ver cómo sería la afectación, cómo sería el alcance de víctimas, cómo estas tendrían afectaciones intergeneracionales y cómo al final se viviría con un tipo de personas con este tipo de características si algo así llegara a pasar. ¿Cuál es el motivo por el cual están preparando todo esto? Realmente es incierto. Sin embargo, la preparación y las pruebas con armas de todo tipo en todos los países siempre tienen a veces un lado bastante oscuro, y a veces las pruebas pueden ser con su propia población. Es algo lamentable, pero cierto en muchos casos. La siguiente teoría es un tema muy especial, un tema muy interesante desde el ámbito historiográfico mexicano, histórico sobre todo, y es que habla de los santos paganos. Para esto vamos a adentrarnos con un término muy importante llamado sincretismo. ¿Qué es el sincretismo? Definiremos como la tendencia humana a tratar de aglutinar o juntar culturas, creencias y cotidianidades que en un principio son opuestas o muy diferentes, con el fin de coexistir armoniosamente. Es decir, pues técnicamente un sincretismo podríamos decir que son los tenis Converse o los tenis de otras marcas que artesanos huicholes han modificado de modo que ahora tengan un poco de la muestra del arte huichol,
y de, por ejemplo, una prenda postmoderna, como lo son los tenis de una marca norteamericana totalmente ajena a su cultura, como lo son los Converse. Entonces, si nos vamos adentrando, técnicamente el sincretismo pues es una mezcla de términos de una cultura para adoptar cosas de otra cultura, adecuarla, como el doblaje, casi casi. El doblaje es técnicamente un sincretismo de alguna forma porque es un producto de cultura que se viene tropicalizando cuando está doblado. Por eso hay muchas caricaturas, series que tienen muchos diálogos enteramente mexicanos. Eso sería un sincretismo porque hay una mezcla de aspectos culturales por acá. Pero bueno, ¿por qué los santos paganos serían un sincretismo? Porque resulta que durante la colonización, y más en concreto durante la evangelización, la adopción de la fe católica fue difícilmente procesada por los indios, por los nativos. Esto es porque la religión prehispánica de diversas civilizaciones, etnias o lo que quieran, muchas veces tenía una concepción muy distinta de lo que sería la fe católica, de lo que la fe católica es en un principio. De verdad, era muy complicado explicar cosas como la Trinidad, o sea, no. O sea, eran cosas muy difíciles de procesar para la evangelización que tenía que hacerse muy rápido. Tenía que hacerse muy rápido porque tenían que ganar estos adeptos. Recordemos que la conquista, en términos de la corona española, se ve entendida religiosamente como un premio por haber reconquistado, ya saben, Granada y todos los reinos del sur que eran en los cuales estaban los moros. Esto es algo que según se interpretó de este modo. Ellos creían que encontrarse con América fue un regalo divino. Entonces tenían que evangelizar. Y tenían que evangelizar rápido porque habían muchos indios. Por lo tanto, muchos de los procesos de evangelización eran muy someros. Les decían, miren, fe, ahora adoras a este Dios y ya. O peor aún, había gente como Fray Toribio de Benavente, que la apodaron el Motolinía, que de repente hacía como juntaba mucha gente y de repente solamente comenzaba a echarles agua bendita y ya estaban bautizados. Nada de instrucción sobre la religión católica. Por lo tanto, se comenzó a entremezclar. Porque ¿qué pasa cuando no tienes idea de algo de una cosa? Pues comienzas como a adaptarla con tus propios parámetros. Comienzas a hacer sincretismo. Y como la evangelización nunca fue totalmente lograda, o sea, finalmente la estructura de la Nueva España era totalmente religiosa, pero socialmente no se vivía tan católicamente, solamente en el documento. Esa es la cosa. Por lo tanto, muchas prácticas, sobre todo en cuanto a culto de santos se refieren, porque es lo más parecido a la práctica politeísta que había en las religiones prehispánicas. O sea, hay muchos santos que se pueden adorar, así como hay muchos dioses. Hay muchos dioses que son en torno a ciertas cosas. Un dios del amor, un dios de, no sé, un dios del trabajo, dios de, no sé, cosas así. Y también hay santos, resulta que también hay santos así. Santo patrono de los enamorados, santo patrono de los trabajadores, de cualquier cosa, de cualquier oficio. Entonces eso era más fácil de procesar. Por eso en México se dice que se adoran más a los santos o a la Virgen que en realidad a Dios. Luego dicen en México, una historiadora muy famosa decía que en México no hay católicos, hay guadalupanos. Pero ese es otro tema. El punto es que la adoración a deidades prehispánicas, héroes mitológicos o épicos de la cultura literaria náhuatl o de la cultura literaria maya, trascendieron y comenzaron a ser parte del culto religioso, pero no canónico de la religión católica. Por lo tanto, no es extraño que nos encontremos adoraciones en ciertos pueblos o ciertas comunidades indígenas a santos que no son, ¿cómo decirlo?, oficiales, no son canónicos, no son canon. Entonces, estos santos suelen tener un origen más que nada desde la tradición indígena, pero se entremezclaron y hoy en día se adoran como tal, aunque no sean reconocidos por la Iglesia Católica. Se adoran bajo un culto católico,
porque se entremezcló esta línea cultural, se entremezcló la tradición épica, la tradición de la épica y de las leyendas prehispánicas con el culto religioso católico. Esto comenzó a hacerse armonioso y nació este tipo de sincretismo. Este sincretismo también se ve en muchos lados. Por ejemplo, muchas iglesias de México coloniales tienen detalles en sus puertas o en sus fachadas de tipo prehispánico. ¿Y qué creen? Resulta que en realidad eran parte de la adoración, de la adoración ritualística de las religiones prehispánicas, y se ponían ahí especialmente porque, número uno, los artesanos eran indígenas que hacían esas iglesias, y número dos, los que estaban adentro de la iglesia eran los españoles o los criollos o uno que otro mestizo suelto, pero los que estaban afuera porque ya no podían entrar o no tenían derecho eran los indígenas. Por lo tanto, estaban adorando técnicamente a la imagen de tinte prehispánico que estaba en su puerta, y no tanto al culto católico que se estaba haciendo dentro del pueblo. Eso es un asunto de sincretismo también, que se denominaría como resistencia pasiva, un poco para no tratar de salirse de las tradiciones, pero de una manera no combativa. La resistencia activa pues eran las rebeliones indígenas. Pero bueno, esta teoría, les digo, es muy interesante porque es un tema que me gusta mucho, pero vamos a continuar con las demás teorías. Saliéndonos un poco del ámbito novohispano, vamos a continuar con otra teoría que es nada más y nada menos que los estados autónomos. Los estados autónomos, así como lo oyen, un poco como el asunto de las comunidades autónomas en España, que España pues técnicamente no está dividida en estados, sino en comunidades autónomas que tienen mucho poder por sí mismas y que están aglutinadas simplemente en una entidad federativa. En este caso sería el Reino de España, pero son muy independientes. Es como está Castilla, León, Extremadura, Andalucía, Cataluña, Galicia, no sé. La teoría nos dice que básicamente en México sucede lo mismo, que muchos estados de la República poseen una autonomía tremenda y son gobernados por sí mismos sin requerir nada del centro, sin requerir para nada de la capital, lo cual es muy incierto jurídicamente, porque resulta que a pesar de que estamos en una república federativa, o sea, que está dividida entre entidades federativas que poseen cierta autonomía, siempre tarde o temprano van a depender de la capital. O sea, nuestros amigos de provincia pueden decirnos, o cuates de provincia, como quieran llamarse, pueden decirnos que es casi es un cliché tener que hacer tus trámites hasta la capital. Y pobrecito de ti si vives muy lejos, si vives como hasta Tijuana o en La Paz, en Baja California. La cosa es que esta teoría sostiene que en realidad muchos estados están como que en su propio gobierno, y por lo tanto hay estados a los que les va bien, como puede ser económicamente un Nuevo León, aunque socialmente no están muy bien, o algunos que culturalmente pueden estar muy bien como Oaxaca, pero en el resto de cosas están tremendamente mal. Entonces, es una teoría que nos habla un poco de es una de las teorías que ya hemos mencionado de lavado de manos. De repente es más fácil creer que hay una autonomía en todos los estados y por eso cada estado en particular tiene sus problemas. Y esto no es cierto. Finalmente el centro, esta república es muy centralista, a pesar de que no lo es constitucionalmente, pero muchas cosas aún dependen de la capital. Por eso no se puede mandar infraestructura o dependencias del gobierno a otros estados, como se planeó cuando se inició esta administración, de que iban a llevar economía a Monterrey, cultura a Tlaxcala, cosas así. No hay infraestructura porque la capital técnicamente aglutina todo, junta todo, porque es en donde medianamente hay más dependencia, más capacidad para retener todo esto, infraestructura sobre todo. Y no es una apología a la capital, sabemos los que vivimos cerca de ahí, o los que viven ahí, que está muy mal todo. Sin embargo, el tratamiento de la república no es así, según esta teoría. Bueno, según esta teoría dice que sí, pero en realidad no es así. En realidad seguimos siendo muy centralistas, pero a veces nos negamos a hacerlo. Y seguimos viendo, por ejemplo, a la cultura, a los parámetros como la idea de lo mexicano, con base en el esquema capitalino. Y no tenemos idea de que, por ejemplo, en estados como Yucatán,
La cultura es muy distinta, o en estados como Sonora es muy distinto y todo dista. Es como un autor hablaba alguna vez, hay muchos Méxicos, pero es más fácil enviar una idea de un México a todo el mundo, y es la que todo el mundo se ha tragado. Por lo tanto, no hay tanta autonomía como podría darse en un caso español, por ejemplo. Y bueno, esta teoría ya saliendo de ámbitos geopolíticos, vamos a seguir con la siguiente teoría, que es nada más y nada menos que la de la obra perdida del Doctor Atl. El Doctor Atl es una figura muy curiosa, muy interesante de las artes plásticas mexicanas. Este pintor, científico, geólogo, vagabundo, de verdad, de verdad. Ha sido una figura muy mitificada en la historia mexicana porque pasó de ser un intelectual de primera, reconocido, que estudió en Europa, que llegó a traer incluso innovación técnica, pictórica a México, de propia escuela. Se convirtió en un geólogo, vulcanólogo experto, que de hecho estuvo presente no presente, pero sí documentó muchas de las cosas más relevantes en cuanto a la vulcanología mexicana. Pintaba muchos volcanes. Y bueno, también es conocido por una vida personal muy estrepitosa, siendo caudillo revolucionario del lado de Carranza, siendo un comunista acérrimo en plena época ultraconservadora de México, viviendo en un lugar como el convento de la Merced en el centro de México, viviendo en el techo de ahí del convento, teniendo muchas parejas icónicas, una de ellas la famosa Nahui Olin. Bueno, Gerardo Murillo se cambia el nombre, se rebautiza, incluso se llama Doctor Atl, que es agua en náhuatl. Es una figura fascinante, fascinante en la historia de México, que de hecho cualquier biografía que tengan a la mano es súper recomendable. Es un personaje muy interesante. Y también es un personaje que ha dejado huella literaria a lo largo de su vida, a lo largo de lo que fue su vida. Una de ellas es un libro llamado Gentes profanas en el convento, una serie de memorias en torno a su vida durante la estancia en la que comenzó a vivir en el convento de la Merced, en el centro de la Ciudad de México. La teoría nos habla de unas obras perdidas que este autor, que como acabo de mencionar también era escritor, llegó a realizar, pero que estas casualmente llegaron a ser negadas a la hora de ser editadas y que incluso fueron decomisadas y perdidas. Entre comillas, más bien fueron desaparecidas, por así decirlo. Estas obras eran de carácter antisemita. Es una teoría, en efecto, amigos, antisemita. Porque estas obras, según la teoría, hablaban un poco de la comunidad judía en México. Hablaban de ciertas cosas que estaban sucediendo en una primera década, en unos principios del siglo XX, cuando comunidades judías llegaron a México. Se sabe muy bien que en principios del siglo XX en México llegaron comunidades grandes de judíos ashkenazíes, procedentes de ciertas partes de Europa del Este y también de la Europa occidental, sobre todo por asuntos de refugio político. El punto es de que el Dr. Atl, como pocos sabrán, se supone que también era una persona bastante antisemita. Para ser comunista era una cosa muy rara. Entonces comenzó a hacer obras tipo Henry Ford, tipo Judío Internacional, tipo la problemática judía en México, llegando y arribando. Por lo tanto, se habla de que esta obra fue censurada. Bueno, cabe mencionar una regla que no mencionamos al principio, que ya saben que estas teorías no corresponden con nuestra propia ideología ni nada, simplemente la estamos informando porque se encuentran en el tablón de imágenes. Y es que la teoría es muy rara porque realmente si nos ponemos a checar la obra del Dr. Atl, no encontramos ese llamado antisemitismo. ¿Hay figuras antisemitas en México? Sí. Una de ellas es José Vasconcelos, que creo que ya hemos hablado de José Vasconcelos nazi. Y si no, pues en algún momento lo hablaremos. Y sí las hay, estas figuras sí existen, pero realmente Gerardo Murillo no se encontraba ahí. Y siempre hay mucho misticismo con respecto a obras perdidas. De repente se habla de una obra que no terminó de escribir, por ejemplo, Gabriel García Márquez, y que se encuentra en la biblioteca Vasconcelos esperando por ser descubierta por un incauto, cosas así, que generan mucha mística con respecto a los autores mexicanos, pero muchas veces esto no siempre es así.
Simplemente estamos hablando de una tergiversación que a veces ayuda a ciertas comunidades para que éstas tengan un poco más de realce. En este caso estamos hablando de la gente antisemita mexicana. Y el antisemitismo, como se los he dicho, es tan histórico como ciertos partidos que tienen a José Vasconcelos como un dios. No diré nombres, pero quién sabe. Hablando de panhelenismos en la historia de México, ahorita que hablábamos de los estados autónomos, vamos a seguir con la siguiente teoría que tiene mucho que ver con estos asuntos. Pero bueno, después de este panegírico, vamos a continuar con la siguiente teoría, que es nada más y nada menos que la de ningún caudillo murió en la guerra. Por la guerra nos referimos a la revolución. Ningún caudillo revolucionario llegó a morir y simplemente comenzaron a escapar y ya no se suponía más de ellos por un temor obvio a que estos iban a morir. Por lo tanto era mejor que murieran de una vez y que no tuvieran más complicaciones a lo largo de su vida. No tan joven en algunos casos o joven en algunos casos. Se cuentan muchas, pero muchas historias con respecto a esto. Estas están siempre dentro del aspecto de la muerte de tal persona en realidad nunca ocurrió. Estas personas siempre están en el mismo lugar, donde está Juan Gabriel, donde está Michael Jackson, donde está incluso LeBron James, que han dicho que incluso no murió, no lo sé. Esta teoría nos habla que la mayoría de los caudillos no murieron realmente en combate o asesinados, simplemente huyeron y se dieron por muertos. Por ejemplo, hablan del caso de Emiliano Zapata, que realmente terminó migrando y acabó en Arabia Saudita. Esta es una cosa muy rara. No tiene sentido, no tiene pruebas, ni siquiera hay fotos. O sea, todavía del Hitler brasileño tenemos una que otra foto, pero de Zapata en Arabia está medio raro. Creo que hay uno que otro reportaje sobre este asunto, pero están igual en la misma tónica de Antonio Pedro, ya saben, de este Pedro Infante falso. La otra es que realmente Pancho Villa, por ejemplo, se aisló y terminó en un rancho de Parral y acabó sus días feliz, como que los hermanos Maderos huyeron a San Luis, que eso tiene mucho sentido, a San Luis en Estados Unidos, y la mayoría de los caudillos terminaron de alguna forma como Porfirio Díaz, en un exilio. Es una teoría que nace mucho desde esta tendencia. Ya sabemos que los fans de teoría de Porfirio Díaz son muy especiales, por no decir otra cosa. Y entonces de repente se les quiere dar un tratamiento igual de mitificador, que de repente no solamente fueron caudillos que dieron su vida por la patria. En este caso pues no la dieron, pero tuvieron un proceso muy similar al de un dictador que abandonó el país. Esto tiene una explicación. De repente es más fácil pensar que estos caudillos que abandonaron México de forma mesiánica, casi como un abandono de Dios, de repente al irse pues encauzaron que la propia causa revolucionaria, valga la redundancia, se transformara en lo que terminó siendo el México del siglo XX. Spoiler, una cosa muy fea. Entonces esta teoría nos dice eso, que en realidad pudieron haber seguido viviendo, pero como ya no estaban aquí, el país echó a perder la revolución, con sus herederos indignos y todo esto. Pero es una teoría bastante loca, realmente. Se sabe de muchos casos, incluso pues tenemos enteramente, casi completo el cuerpo de Pancho Villa, nada más no tenemos la cabeza porque se la robaron unos gringos, pero en general esta teoría pues ya me dirán cómo la sienten. ¿Qué otro personaje huyó? En capítulos anteriores hablamos de Maximiliano, que huyó a El Salvador. De repente, ¿qué nos van a decir ahora? ¿Qué otro personaje creen que haya huido? No lo sé. Las teorías son muy amplias en este aspecto. Pero bueno, continuaremos con la siguiente teoría, la cual es la de las declaraciones o testimonio de Henry Lee Lucas. Vamos a ponernos en contexto y les diremos quién es Henry Lee Lucas. Este sujeto fue un asesino en serie muy conocido actualmente porque tiene una serie en Netflix llamada The Confession Killer del año 2019. Bueno, básicamente este asesino, que de hecho fue muy prolífico y que era conocido porque sus víctimas eran particularmente despojadas de la vida de una manera muy cruenta y muy sofisticada incluso.
al grado de que llegó a tener cierto alarde por otro tipo de asesinos o de coordinadores de asesinatos como Charles Manson y otros más, pues se le llegaron a hacer muchas entrevistas debido a todos los procesos penales que pasó una vez siendo encerrado. Esto fue en el año del 2001. La actividad de Henry Lee Lucas duró aproximadamente más de 20 años, por lo tanto, el número de víctimas que llegó a perpetrar es desconocido hasta estos días. Y bueno, una de las declaraciones que nos competen para el tema de las teorías es que llegó a hablar de México, ya que él llegó a visitar México. Haber tenido residencia continua en el estado de Texas, el paso fronterizo hacia México era muy común, cosa que hace mucho gringo a veces. Por lo tanto, llegó a darse cuenta en sus pocas visitas al país que era muy sabido que los círculos sádicos, los círculos de cine snuff, los círculos de este tipo de perversidades eran sobre todo perpetrados por parte de la élite política mexicana, y es una de las cosas que llegó a conceder en una de las múltiples entrevistas que estaban a la hora de hacer un diagnóstico clínico de él. Obviamente, como Henry Lee Lucas fue diagnosticado incluso con demencia, esquizofrenia, paranoia y sadismo, por lo tanto fue internado en hospitales mentales, no hay una referencia verídica de lo que esté diciendo, pero es muy curioso que destaque, al menos en una de las múltiples entrevistas que dio a la hora de hacer su diagnóstico, el caso mexicano, y es algo que siempre nos va a dar mucha, incluso llega a embonar con muchas de las teorías anteriores que hemos mencionado. Pero bueno, la siguiente teoría es nada más y nada menos que la del incidente nuclear de Sudáfrica. Para esto tenemos que irnos al año de 1979 y pensar que en esta época Sudáfrica todavía era parte, no totalmente independiente, pero y aún así con mucha influencia del Reino Unido. Por lo tanto, se hacían muchas pruebas de todo tipo en esa zona, entre ellas nucleares. Ya era independiente Sudáfrica, más bien, pero aún era parte de la Commonwealth. Por lo tanto, aún le rendían cuentas a la reina, por así decirlo. Por lo tanto, se participaba mucho en pruebas militares, sobre todo con una guerra de las Malvinas acercándose 3 años después, pues se tenían que hacer varias operaciones. Y una de ellas eran las operaciones militares, y más en concreto las operaciones nucleares. Teniendo la Antártida tan cerca, se pueden hacer muchas pruebas nucleares ahí. Por lo tanto, en colaboración con el ejército israelí, se llevó a cabo en 1979 una prueba nuclear que se llega a decir en muchos casos que ha sido de las peores pruebas nucleares hechas en la humanidad, que de hecho estaba nada de ser una catástrofe inmensa, de proporciones inimaginables. Y básicamente la teoría dice que la forma de ligar a México es muy rara aquí porque no hay realmente nada. Recuerden que eso es parte de un tablón de de una tabla de imágenes que tiene teorías. Pero se dice que en realidad fue eso, que en realidad la teoría es eso, que el accidente fue más grave de lo que se llegó a aparentar. No encontré una forma para ligarlo con el caso mexicano, honestamente, les voy a decir, no les voy a inventar nada. Y lo cierto es que hasta ahí me quedé, en que simplemente este incidente nuclear se les pasó de las manos, pero se documentó o al menos se comunicó que no fue tan grave. Esto realizado, como les repito, en la Antártida, en Sudáfrica, bajo una tensión geopolítica muy grande, ya que la guerra de las Malvinas estaba a nada de llevarse a cabo, a unos 3 años de distancia. Y bueno, esa es una teoría que lamentablemente no es mexicana y pues es interesante finalmente. Todo este tema nuclear siempre llama la atención. Pero bueno, vamos a seguir con otra teoría que esperemos que sea mexicana. Bueno, ya sé si es mexicana o no, pero vamos a continuar. La siguiente es una teoría que el mismo nombre indica que es mexicana. Es una teoría bastante triste, bastante cruda y muy lamentable en una sociedad como la que tenemos hoy en día. Es los Acapulco Kids. Este nombre viene de un ensayo periodístico de un escritor y periodista llamado Alejandro Almazán, cuyo libro se intitula de este modo, Los Acapulco Kids.
Es también un autor reconocido por crónicas en torno a grandes problemáticas sociales mexicanas, como el narcotráfico, narcotráfico, la violencia de género, entre otros temas. Y uno de estos temas en los que se encuentra es el tráfico humano y la prostitución infantil. ¿En dónde más? En Acapulco. La teoría nos dice esto, que realmente hay una gran red de, lamentablemente, como lo documenta Alejandro Almazán, hay una red de prostitución infantil como existen en muchos países del sureste asiático, como Tailandia o Vietnam o Filipinas. También sucede en Acapulco, según la fuente de Alejandro Almazán, que les presentaremos el libro. Y resulta que incluso hay facilidades por parte de autoridades para que la mayoría de los consumidores, que suelen ser turistas de Canadá, turistas de Estados Unidos, llegan aquí y tienen facilidades para poder adquirir estos servicios lamentables. Y bueno, esta, más que es una teoría, también es un asunto de crímenes reales, porque esto deja de ser teoría desde hace mucho tiempo, porque se ha sabido que esto es algo que sucede, que esto es algo que ha sido presente en una sociedad tan golpeada como la acapulqueña, que hoy en día pues ha dejado de ser un destino turístico ideal, aunque va mucha gente todavía. La violencia ha empañado la belleza de un destino turístico que es prácticamente, históricamente ha sido, ya saben, el cuarto de baño de los chilangos. Pero bueno, continuaremos con otra teoría, y la siguiente es la de los principios científicos del Tonali. Vamos a hablar un poco de esto, sin entrar tanto en asuntos de filosofía náhuatl. Y bueno, esta es una teoría que se entremezcla con sincretismos de alguna forma y que es debatible históricamente, ya que según las crónicas que nos han detallado los principios de la religión de los antiguos pueblos nahuas en México, pues el tonali es básicamente un principio único, energía, por así decirlo. Es lo más cercano a un dios infinito que se encuentra en todos lados. El tonali sería un poco eso. Estos detalles están prácticamente en la relación de cosas de historia de las cosas de la Nueva España de Fray Bernardino de Sahagún, quien en un principio trató de documentar todos los usos de vida de los pueblos nahuas con el fin de fomentar una evangelización pronta. Sin embargo, el gran problema aquí es que a lo largo de la historia de México, gracias a obras como la de Sahagún, se ha interpretado durante muchos años que esta relación pues tiene fundamentos científicos y fundamentos filosóficos, más en concreto metafísicos. Aquí la cosa es que la teoría pues es una cosa muy polémica aquí, porque se sabe, o es una cosa que a veces no se quiere saber, que la mayoría de las crónicas de frailes españoles emitidas que hablan en torno a la vida, a la religión de los indios de las tierras de América, muchas veces tendían por complementar muchas cosas que no llegaban a comprender plenamente, por dos razones. Una, para que incluso la crónica que ellos escribieran tuviera un sustento completo y que supieran, al menos la gente que lo iba a leer, que habían documentado absolutamente todo, cuando en realidad muchas veces los pueblos se negaban a dar la información. Los informantes, como se le llamaban a los indígenas que le contaban todo esto a los frailes, muchas veces podían haber tergiversado la historia. Eso es un riesgo al que estamos todos atendidos en la historia. La otra cosa es que básicamente esto pudo haber sido una adición de los propios frailes para tratar de humanizar de alguna forma, de darle una base cristiana de alguna forma, con preceptos muy orientales, preceptos incluso muy cercanos a lo que serían la filosofía presocrática. Se puede ver incluso en poemas como de Nezahualcóyotl, que de repente pues se encuentran cosas de
de filósofos presocráticos y cosas por el estilo. Muchas cosas que se llegaron a traducir de repente tienen esta interpretación. Y hay mucha gente que los defiende y lo cierto es que es algo muy debatible. No niego que esto pueda tener sustento real, pero es una cosa que puede someterse a mucha, pero mucha discusión. Por lo tanto, hay otra línea de interpretación que dice esto, que los mismos frailes, los propios frailes llegaron a adecuar un poco estas obras con el fin de que también ellos mismos pudieran interpretar, bueno, pudieran dar una idea, aunque sea inventada, de lo que básicamente era esta nueva tierra. Recuerden que esta nueva tierra, pues ya no sé, al menos para los frailes, era una cosa totalmente desacorde a todo el organón mundial, bueno, mundial en estos términos, universal casi casi, que el esquema religioso civil había impuesto. No podían haber no podía haber un continente nuevo, tenían que darle un sustento nuevo, tenían que darle una interpretación nueva. Por lo tanto, ¿qué es lo más seguro que pasó aquí? Bueno, que los descendientes de las tribus de Israel llegaron aquí. Es un poco lo que vimos en capítulos anteriores. Aquí simplemente estamos viendo un ejemplo práctico de lo que sucedió con este tipo de adecuaciones y de sincretismos, que ha sido un eje muy curioso en este capítulo de las teorías. Y que, bueno, seguiremos viendo más adelante de alguna forma, pero en su evolución más novohispana. La siguiente teoría es una teoría que le encantará a todo fanático del género grupero, ya que habla de uno de los grandes ídolos y bastiones de este gran género musical, y vamos a hablar de Johann Sebastian. Johann Sebastian, esta teoría nos dice que Johann Sebastian era el mayor narcotraficante en su momento. Esto está bastante raro, esto está muy raro. De hecho, aquí ya estamos en las cosas que son ciertamente ya un poco ya inventadas, pero bueno. La teoría nos dice básicamente que la vida del narcotraficante noventero, ochentero, no es lo que nos han pintado las series, no es lo que nos ha pintado la realidad policial y noticiosa, sino que muchos de los grandes capos de la droga que conocemos hoy en día son más que nada secretarios, por así decirlo, o chivos expiatorios de los verdaderos jefes de la mafia, que no están tan hambrientos por este poder y reconocimiento, todo lo contrario, quieren pasar desapercibidos, de modo que algunos se convierten en otro tipo de personas sustentadas bajo otro papel, bajo otra imagen. ¿Y quién dudaría entonces de ya saben, de un músico que era oriundo de esta ciudad? Ay, siempre olvido, tiene su Juliantla, sí, tiene su canción que se llama Juliantla, por favor. Y bueno, y esposo de Maribel Guardia, o sea, era el hombre más feliz del mundo. Pero bueno, ¿cómo se sustenta esta teoría? No tengo la menor idea, pero este asunto de que los verdaderos jefes de la droga en realidad están más ocultos de lo que podríamos creer y que algunos podrían estar en cargos que tampoco podríamos imaginarnos, es lo que realmente sería la teoría. Y un ejemplo podría ser entonces Johann Sebastian, pero insistimos, esto no nos consta de ninguna manera. Es más que nada un asunto de cualquier persona podría estar en este asunto siendo poderosísima y no tendríamos ni la menor idea. Eso sería esta teoría básicamente. La siguiente teoría, para irnos un poco más rápido porque se nos está haciendo muy largo este video, es básicamente la de la movilización militar de febrero de 2013. 2013, primer año de gobierno de Enrique Peña Nieto. Había ya saben, había mucho resentimiento social que había culminado en muchas amenazas por parte de la sociedad civil, pero también de alguna forma el bando militar no estaba tan a gusto. Por lo tanto, en algún momento de febrero del 2013, militares estuvieron un muy buen rato en la zona del centro histórico. No se sabe bien qué pasó, no se sabe bien qué se estaba tramando, pero mucha gente llegó a hablar incluso de un intento de golpe de Estado o de una amenaza de golpe de Estado, y que el único asunto por el cual se cedió y se evitó fue en una demanda que consistía en darle más poder al mando militar, y así nació el mando único, que actualmente ya no está tan usado, pero bueno, esa es básicamente esta teoría. La siguiente teoría es que el posclásico no ocurrió.
El periodo posclásico, una, ¿cómo decirlo? Un periodo historiográfico más que nada, que nació para diferenciar a culturas previas a la conquista española y al encuentro con los españoles. Periodo caracterizado por el desarrollo de unos estados teocráticos tremendos como los mexicas, como los mayas y demás cosas. Bueno, esta teoría es medio rara porque dice que en realidad no ocurrió y que técnicamente fue como el aplazamiento de culturas tipo Teotihuacán y otras cosas. Y básicamente tiene como fin dar cuenta que en teoría no es tan conveniente que se sepa que México tuvo culturas tan milenarias y tan trascendentales, porque esto generaría un patriotismo tremendo que podría desestabilizar al poder actual, que quiere que detestemos al país. Y bueno, tal vez pueden hacer eso sin esforzarse tanto. Creo que ya está pasando, pero esta es una teoría bastante rara que obviamente ignora muchas de las postulaciones historiográficas que hay hoy en día, arqueológicas incluso, del mundo prehispánico, pero bueno, y desde el estudio de este. Pero bueno, concheros siempre habrán. Continuamos con la siguiente teoría, de una de las siguientes. Vamos a continuar con el derecho de réplica. Para empezar vamos a definir lo que es el derecho de réplica. Básicamente, y pecando de no ser jurista, lo que esta teoría nos dice es que hay una suerte de derecho de réplica en los juicios, pero para empezar ya no hay juicios en México. Es una teoría vieja que decía que prácticamente podía llegar a ser silenciado cualquier juicio político mexicano y se podía proceder de manera directa sin siquiera escuchar la parte del acusado. No sé qué tiene de derecho de réplica esto, pero es lo que la teoría dice. Y se decía que se hacía mucho, sobre todo en una época de cierto tipo de represión política que se daba en ciertas épocas de mediados de la segunda mitad del siglo XX en México. Pero bueno, esa sería básicamente esta teoría. La siguiente teoría es más que nada una leyenda, casi casi una mitología dentro de el espectro del suroeste mexicano y sus selvas y sus ríos, porque vamos a hablar de la chaneca. La chaneca es una criatura que se aparecía sobre todo, como lo acabo de mencionar, en lagos y ríos y que solía capturar mucha gente, un poco a la usanza de las sirenas bajo una cautividad interesante, más bien atrayendo a estas personas y asesinándolas. Aquí la teoría no es básicamente eso, simplemente es una explicación de la leyenda de la chaneca y que tal vez llegó a ser mediatizada como el chupacabras, no lo sabemos muy bien, pero se encuentra por aquí. Y bueno, la siguiente teoría y última de este octavo capítulo de las teorías conspirativas mexicanas es la de las poquianchis. Las poquianchis, estas hermanas de apellido González Valenzuela, que fueron conocidas por el asesinato de más de 150 mujeres, a las cuales engañaban y forzaban después a trabajar en prostíbulos. Se dice, este es un caso conocido en el Bajío mexicano, se dice entonces que no solamente se hacían este tipo de capturas, por así decirlo, y de trata, sino que también se usaban muchas veces estas personas para otro tipo de rituales de cualquier otro tipo. Esa es la verdadera teoría, que las poquianchis realmente tenían también una línea de trato, de compraventa, trata humana finalmente, que culminaba en rituales de todo tipo que no se sabe a detalle de qué se trataban. Hoy en día esto quedó muy en el folclore mexicano de alguna forma y ha trascendido en diversos casos. Y como un pilón agregándonos en todo esto, vamos a hablar de la última, ahora sí. Se me estaba escapando un poco esta teoría y es de las más interesantes a mi gusto, que también tiene que ver con un asunto de mito histórico, por así decirlo, que es el de Su Shang y los Olmecas. Su Shang, un marinero chino que está un poco su figura un tanto mitificada, pero al mismo tiempo se ha discutido mucho la veracidad de este personaje, fue un navegante que a lo largo del primer milenio, por ahí de los años 1000 y cacho, llegó a hacer muchas expediciones e incluso se habla de que fue de las primeras personas en haber logrado un viaje de circunnavegación, mucho antes que Fernando de Magallanes. Se dice entonces que era tan buen navegante que incluso llegó a las islas a las islas polinesias, a culturas Rapanuis,
pero que su inserción más importante y que se encuentra aún en documentación de origen chino, que ha sido pues un tanto ignorada, fue llegar a territorio olmeca. ¿Cómo es esto? Estamos hablando de muchos años y en una zona pues bastante curiosa. Estamos hablando del estado de Veracruz, del estado de Tabasco. ¿Qué sucede en estas zonas que llegaron a tener esta incursión de un navegante y de una tripulación china? ¿Qué pasó por aquí? De hecho, se dice que incluso llegaron a tener un gran contacto que duró bastante rato, bastante tiempo, y que de hecho la prueba irrefutable que tenemos para constatar que hubo una presencia china en culturas prehispánicas del periodo clásico, y de, buena parte, más bien preclásico, para decirlo más concretamente, es un monumento como las pirámides del Tajín en Veracruz. ¿Por qué? Porque en las esquinas de estos basamentos piramidales puede verse una ligera, ya saben, un ligero remate que es muy característico de la arquitectura china. Esa es la única teoría que sustenta, ese es el único fundamento que sostiene esta teoría. No se sabe nada de estas crónicas que están perdidas de Xuxiang, y por lo tanto no tenemos una información más fehaciente de lo que llegó a acontecer aquí. Incluso creo que en Age of Empires existe una campaña parecida de un viajero chino en Age of Empires 3, de un viajero chino que llega a tierras desconocidas y resulta que es en México. Pero bueno, esta sería definitivamente ya ahora sí la última teoría de este capítulo. Un capítulo especial, un capítulo muy largo, y bueno, más que nada es para el deleite de ustedes durante este tiempo de pandemia en el cual debemos de mantenernos aislados, a tomar las medidas precautorias que las autoridades nos indican. Bueno, las autoridades, más bien pensemos en la OMS, por favor. Y bueno, yo espero que les vaya muy bien, que estén al pendiente de todo lo que suceda en estos días, pásenla bien, cuídense, tomen las medidas precautorias que sean pertinentes para su vida comunitaria y para su vida personal, y todo irá muy bien. Les deseo muy buenas noches, muy buenas tardes o días en donde se encuentren, y que todo vaya muy bien hoy y siempre. Hasta luego.